Soy Santiago, un estudiante universitario de 21 años que, como muchos de mi edad, vivía más en fiestas y aventuras que en las aulas. Mi vida era un caos organizado. Clases al borde del abandono, cervezas en la nevera como desayuno y una pizca de curiosidad peligrosa que siempre me llevaba un paso más allá de lo que debía. Fue precisamente esa curiosidad lo que me metió en el peor lío de mi vida. Todo comenzó una tarde cualquiera, en el comedor de la universidad. Mis compañeros hablaban emocionados de una página en la Deep Web, un lugar donde supuestamente podías jugar un juego de acertijos. Lo retador del asunto era que, si fallabas, revelaban cosas personales sobre ti. Es pura exageración, como siempre, dije con escepticismo, mientras daba un mordisco a mi sándwich. Ah, sí, respondió Andrés, el más nerd del grupo. Conozco a alguien que lo intentó y se arrepintió. A ti, con tu historial, te harían pedazos. Esa frase fue como un desafío directo a mi orgullo. No iba a dejar que alguien, como Andrés, me tachara de cobarde o inepto. Así que, esa noche, después de un par de cervezas, decidí comprobar si esa página era real o solo un mito universitario. Con la luz tenue de mi habitación y la puerta cerrada, abrí mi laptop y configuré todo para entrar a la Deep Web. Había escuchado historias sobre ese mundo, drogas, armas, cosas ilegales, pero yo no buscaba nada de eso. Solo quería demostrar que el supuesto juego de acertijos era un chiste. Tras una búsqueda breve, pero tensa, encontré un foro donde hablaban de la página. Me tomó unos minutos encontrar el enlace, un código extraño que llevaba a un sitio llamado Riddlegate. La pantalla inicial era sencilla, casi anticuada, con letras blancas sobre un fondo negro y una advertencia. Advertencia: si comienzas este juego, debes terminarlo. Fallar tiene consecuencias. Le di clic a iniciar. El primer acertijo apareció en pantalla. Soy ligero como una pluma, pero ni el hombre más fuerte puede sostenerme por mucho tiempo. ¿Qué soy? Solté una carcajada. Fácil. Escribí el aliento y pulsé Enter. Correcto. Avanza al siguiente nivel. Los primeros acertijos eran igual de sencillos, cosas que hasta un niño podría responder. Después del quinto, ya me sentía invencible, como si estuviera enfrentando un juego de mesa infantil. Pero entonces, el nivel cambió. Nivel 6. Tengo ciudades, pero no casas. Tengo montañas, pero no árboles. Tengo agua, pero no peces. ¿Qué soy? Me quedé pensando. No era imposible, pero tampoco era tan directo como los anteriores. Tras unos minutos, escribí un mapa. Correcto. Avanza al siguiente nivel. El nivel 7 fue más complicado. Me tomó casi media hora resolverlo, pero lo logré. La emoción de ganar estaba acompañada de una inquietud que no podía sacudirme. La página parecía saber demasiado. En un momento, mi nombre completo apareció en una esquina de la pantalla, algo que no había proporcionado. Decidí ignorarlo. Llegué al nivel 10, donde las cosas se pusieron serias. Si fallas este acertijo, una imagen comprometedora será publicada en tus redes sociales. Reí nervioso. ¿Cómo podrían hacerlo? Mi cuenta estaba protegida, y además, nunca había subido nada que pudiera avergonzarme. El acertijo apareció. Tengo ojos, pero no puedo ver. Vivo en la oscuridad, pero ilumino a otros. ¿Qué soy? Mi mente estaba en blanco. Pensé en lámparas, en objetos extraños, pero nada encajaba. El contador en la pantalla marcaba 5 minutos. Con los nervios a flor de piel, escribí vela. Incorrecto. Publicando en tu cuenta. Mi celular vibró en ese mismo instante. Lo agarré rápidamente y abrí mi Facebook. Lo que vi me dejó helado. Era una foto mía de hace un año, en una fiesta. Estaba completamente borracho, con la cara roja y los ojos vidriosos.
haciendo el ridículo frente a todos. El pie de foto decía: así es como Santiago pasa sus noches. ¿Le sorprende? No podía creerlo. ¿Cómo demonios habían conseguido esa foto? ¿Cómo habían accedido a mi cuenta? Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez esa noche sentí miedo de verdad. Intenté cerrar la página, pero un mensaje apareció en pantalla: no puedes abandonar el juego, completa el próximo nivel, o atente a más consecuencias. Ya no era un juego, era una pesadilla. Mi boca estaba seca, y mis manos temblaban, mientras el siguiente acertijo aparecía: si fallas, publicaremos tus mensajes privados más recientes. El acertijo era imposible, una combinación de lógica y conocimiento que no tenía. Tras varios minutos de desesperación, escribí algo al azar, pero fallé. De nuevo, mi celular vibró, abrí WhatsApp, y ahí estaba, capturas de mis conversaciones privadas, publicadas en mi muro de Facebook, para que todos las vieran. El pánico me invadió. Esas conversaciones incluían bromas subidas de tono con mis amigos, y hasta mensajes a una exnovia. Mi mente corría en círculos, buscando una salida, pero no había forma de detenerlo. Cada nuevo acertijo era peor, y cada fallo traía consigo una humillación más grande. Fotos comprometedoras, mensajes filtrados, información personal publicada en foros. Me sentía expuesto, como si estuviera desnudo frente a miles de ojos desconocidos. Intenté cerrar mi laptop de nuevo, pero otro mensaje apareció: si abandonas, toda tu información será publicada. Último nivel. Resuelve o enfrenta las consecuencias. El último acertijo era una monstruosidad, un rompecabezas matemático, que parecía sacado de un examen de física avanzada. Las lágrimas corrían por mi rostro, mientras intentaba resolverlo, sabiendo que no había forma de ganar. Al final, fallé. La página se quedó en negro durante unos segundos, y luego apareció un mensaje final: gracias por jugar, que esto te enseñe a no jugar con lo que no entiendes. Esa noche, no pude dormir. Pasé horas intentando borrar las publicaciones, desactivando cuentas y bloqueando accesos, pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, toda la universidad hablaba de mis vergonzosos secretos. Aprendí mi lección de la peor manera. Jugar con la Deep Web no es un juego, y hay cosas que es mejor no tocar, por muy tentadoras que parezcan. Desde entonces, nunca más me he metido en lugares donde no debería estar, pero cada vez que alguien me pregunta por qué tengo tanto cuidado con mi privacidad, solo sonrío y cambio de tema. Algunas cosas es mejor no recordar. Siempre he sido alguien curiosa. Mis tardes después del trabajo las pasaba navegando por foros, viendo videos y explorando rincones extraños de internet. Era mi forma de desconectar, aunque en ocasiones me metía en lugares más oscuros de lo que debería. Jamás pensé que esa costumbre terminaría poniéndome en peligro. Todo comenzó una noche tranquila en mi pequeño apartamento. Había terminado de cenar y, como de costumbre, estaba frente a mi laptop con una taza de té a medio terminar. Mientras revisaba un foro de conspiraciones, vi un comentario que captó mi atención. ¿Quieres saber lo que otros esconden? Este enlace te llevará a donde está toda la verdad. Debajo había un enlace extraño, con una combinación de caracteres que no parecía pertenecer a ningún sitio conocido. Al principio dudé, pero la curiosidad fue más fuerte. Después de todo, solo iba a mirar qué podía pasar. Abrí mi navegador Tor, que había instalado meses atrás, por pura curiosidad, y pegué el enlace. Lo primero que apareció fue una página sencilla, con un fondo negro y letras rojas. Bienvenido a iSpy. Aquí encontrarás lo que otros intentan ocultar. Introduce tu correo electrónico para acceder. Reí para mis adentros. ¿Quién sería tan ingenuo
como para poner su correo real en un sitio así. Sin pensarlo mucho, introduje una dirección falsa que usaba para suscribirme a cosas irrelevantes. Presioné enviar. La pantalla parpadeó y me mostró una lista interminable de carpetas etiquetadas con nombres como finanzas, fotos privadas, mensajes eliminados. Cada una parecía prometer secretos jugosos. Había un buscador en la parte superior que me invitaba a explorar. Estaba fascinada, pero también desconfiada. Todo parecía demasiado fácil. Decidí no interactuar mucho, pero antes de cerrar la página, una ventana emergente apareció. Para verificar tu identidad, haz clic aquí. Sin pensar demasiado, hice clic. En ese instante, mi pantalla se congeló. Me quedé mirando fijamente, mientras mi laptop parecía reiniciarse sola. El logo de mi sistema operativo apareció, pero en lugar de cargar como siempre, la pantalla quedó completamente negra, salvo por un texto que apareció en el centro. Hola Laura, ahora nosotros estamos mirando. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo sabían mi nombre? Intenté cerrar la laptop, pero no reaccionaba. Otro mensaje apareció. Tienes buenos gustos en libros. ¿Es el cuento de la criada tu favorito? Se me heló la sangre. Había estado leyendo ese libro la semana pasada. Lo tenía abierto en mi escritorio en ese momento. Intenté apagar la computadora desconectándola, pero el texto seguía apareciendo. No puedes escapar tan fácil. Ahora jugaremos un pequeño juego. Si no colaboras, tu información estará en todo Internet mañana por la mañana. ¿Quieres comprobar que decimos la verdad? De repente, mi celular vibró. Lo tomé con manos temblorosas. Había un correo nuevo, con un archivo adjunto. Lo abrí, y casi se me cae el teléfono de las manos. Eran fotos mías en mi apartamento, tomadas desde la cámara de mi computadora. El aire en la habitación se volvió denso. Me sentí expuesta, vulnerable, como si estuviera completamente desnuda, frente a alguien que no podía ver. Escribí frenéticamente en el teclado. ¿Qué quieren? La respuesta llegó de inmediato. Dinero, lo suficiente para hacernos desaparecer. Pero primero, quiero divertirme un poco. Aquí va tu primer desafío. Dime cuál es tu mayor secreto, algo que nadie más sabe. Si no lo haces, lo publicaré yo. Me negué. ¿Cómo iba a compartir algo tan personal con un extraño? Pero entonces, mi pantalla cambió. Aparecieron capturas de mis mensajes privados, conversaciones que había tenido con mi mejor amiga sobre un aborto que había decidido tener el año pasado. Era algo que ni siquiera mi familia sabía. Tienes 10 minutos para decidir. O lo dices tú, o lo digo yo. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No tenía opciones. Escribí, con lágrimas cayendo sobre el teclado, lo que ya habían encontrado. Bien hecho, Laura. Pero esto apenas comienza. Ahora, necesitamos $5,000. Tienes hasta la medianoche para transferirlo a esta cuenta de Bitcoin. Un código apareció en pantalla. Miré el reloj. Eran las 10:15 p.m. No tenía tanto dinero. Apenas si llegaba a fin de mes con lo que ganaba. Respondí desesperada. No tengo esa cantidad. Por favor, déjenme en paz. Entonces comenzaremos a filtrar. Primero tus fotos, luego tus mensajes. Todo. Si no cumples, tu vida será un espectáculo para el mundo. Intenté pensar con claridad. Llamar a la policía no era una opción. No podía explicar cómo había llegado hasta aquí sin incriminarme. La vergüenza de que alguien más viera lo que ellos tenían me paralizaba. Comencé a buscar cómo conseguir el dinero. Llamé a una amiga cercana,
inventando una excusa sobre una emergencia médica. Me prometió transferirme lo que tenía, pero no era suficiente. Vendí algunas cosas en una aplicación de segunda mano a precios ridículos para conseguir algo más. Finalmente, a las 11 logré reunir el dinero y transferí la cantidad al código que me dieron. Esperé en silencio, con el corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a salirse de mi pecho. Mi pantalla volvió a cambiar. Buen trabajo, Laura. Ahora eres más pobre, pero más sabia. Recuerda, la curiosidad mata. Adiós. La pantalla se apagó. Esa noche no dormí. Revisé cada rincón de mis redes sociales, mis cuentas de correo y cualquier otra cosa que pudiera estar comprometida. Todo parecía estar intacto, pero la sensación de que alguien había visto lo más íntimo de mi vida no me dejaba en paz. Desde ese día, mi laptop tiene una cinta adhesiva cubriendo la cámara. Dejé de usar redes sociales y me volví paranoica con mi privacidad. Nunca le conté a nadie lo que ocurrió. Hay lecciones que se aprenden de la peor manera, y esta fue una de ellas. Internet puede ser un lugar oscuro, pero la Deep Web es un abismo del que, una vez que caes, es casi imposible salir sin consecuencias. Había perdido mi reloj favorito. Para muchos solo sería un accesorio, pero para mí era invaluable. Un regalo de mi abuelo antes de fallecer. Lo busqué por toda la casa, vaciando cajones, revisando detrás de muebles y hasta debajo de los cojines del sofá. Nada. La frustración me llevó a compartir mi problema en un foro de internet. Alguien respondió de manera anónima: si quieres recuperar algo realmente importante, busca Lost and Found en la Deep Web. La sugerencia me sonó como una mala broma, pero la curiosidad y la desesperación por el reloj hicieron que considerara la idea. Esa misma noche, encendí mi computadora, abrí Tor y busqué la página. Era simple: un fondo negro con letras blancas y un formulario en el centro que decía: describe lo que perdiste. Lo encontraremos, pero prepárate para pagar el precio. Dudé antes de escribir: reloj dorado con inscripción. Para Mateo, con amor, abuelo. Presioné enviar. Un mensaje emergente apareció casi de inmediato. Tu solicitud ha sido recibida. Prepárate para el costo. A la mañana siguiente, encontré un paquete en la puerta de mi apartamento. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí, y para mi sorpresa, dentro estaba mi reloj, el mismo con la inscripción intacta. Acompañándolo había una nota pequeña: todo tiene un precio. Estaba impresionado y aliviado. Me convencí de que el sitio era solo un servicio eficiente, y no le di más vueltas. Pasaron unos días, y sin esperarlo llegó otro paquete. Al abrirlo, encontré un par de gafas negras. No eran mías, pero me resultaban extrañamente familiares. Había otra nota, idéntica a la primera. Pensé que tal vez era un error o una especie de broma, pero al día siguiente llegó otro paquete. Esta vez contenía un anillo de oro con una piedra roja, y luego una billetera desgastada, un pañuelo bordado, y un par de zapatos infantiles. Cada paquete venía con la misma nota: todo tiene un precio. No tenía idea de qué estaba pasando. Los objetos no eran míos, pero tampoco sabía a quién pertenecían. Un día, revisando los objetos, decidí buscar información sobre ellos. La medalla militar con un nombre grabado fue mi punto de partida. Al introducirlo en Google, descubrí que pertenecía a un hombre reportado como desaparecido hace 5 años. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tenía que ver yo con esto? A medida que investigaba los otros objetos, la sensación de inquietud crecía. La billetera pertenecía a un hombre que había desaparecido el año anterior. El pañuelo, a una mujer encontrada muerta en un parque.
Cada cosa que llegaba estaba conectada a personas desaparecidas o fallecidas. La paranoia comenzó a instalarse. Mi apartamento, que antes era mi refugio, se sentía opresivo. Empecé a recibir mensajes anónimos en mi correo electrónico. Deja de investigar. No puedes devolver lo que recibiste. Las noches se volvieron insoportables. Dormía mal, siempre atento a cualquier ruido. Estaba convencido de que alguien me vigilaba. Intenté deshacerme de los objetos. Los empaqué y los llevé a un basurero lejos de mi casa. Pero al día siguiente, los encontré de nuevo en la puerta de mi apartamento, como si nunca los hubiera dejado. Busqué ayuda en el foro donde había encontrado la página, pero no obtuve respuestas. La página de Lost and Found había desaparecido. Ya no sabía qué hacer. Cada vez que miraba los objetos, sentía una mezcla de culpa y miedo. ¿Por qué me habían llegado a mí? ¿Quién estaba detrás de esto? Las cosas empeoraron cuando noté que la cerradura de mi puerta estaba rayada, como si alguien hubiera intentado entrar. Decidí instalar cámaras en el apartamento, pero no captaron nada. Una noche, después de semanas de tormento, tomé una decisión. No podía seguir viviendo allí. Si los objetos eran un mensaje, si alguien me vigilaba, no iba a esperar para descubrir sus intenciones. Empaqué lo esencial y busqué otro lugar para vivir. Envié una carta al casero, explicando que me iba por razones personales, y pagué la penalización por romper el contrato de arrendamiento. Antes de marcharme, dejé todos los objetos en el apartamento, apilados en una esquina. No me importaba quién los encontraría, solo quería alejarme. Hoy vivo en un lugar nuevo, lejos de aquel apartamento, y de los recuerdos que dejó. Sin embargo, el miedo no se ha ido del todo. Cada vez que recibo un paquete inesperado, o escucho un ruido extraño en la noche, me pregunto si de verdad dejé todo atrás. El reloj de mi abuelo sigue conmigo. A veces pienso que sí, nunca lo hubiera perdido, nada de esto habría ocurrido. Pero hay algo que no puedo olvidar. Todo tiene un precio, y aunque logré mudarme, todavía me pregunto si ya lo pagué por completo. Siempre he sido una ávida lectora de blogs y foros de internet. Para mí era como una ventana a otras realidades, historias tan diferentes a la mía que a veces se sentían irreales. Una noche, mientras navegaba sin rumbo en busca de algo interesante, me encontré con un enlace en un foro de temática urbana. Encuentros con acosadores y abusadores, relatos reales. No pude evitar hacer clic. El blog era minimalista, sin adornos, con un fondo negro y texto blanco. Cada entrada era un relato anónimo donde las víctimas compartían sus experiencias con acosadores, describiendo sus características, modus operandi e incluso, a veces, las ubicaciones donde ocurrieron los hechos. Era un espacio oscuro, lleno de miedo, pero también de advertencias. Me perdí en los textos, avanzando de una historia a otra. Algunos relatos me parecían demasiado extremos, casi como si fueran ficción, pero otros tenían un nivel de detalle tan crudo que no podía ignorar su autenticidad. Mientras leía, una entrada en particular llamó mi atención. Una mujer relataba cómo un hombre había comenzado a observarla desde la ventana de su apartamento, siempre desde el otro lado de la calle. Al principio pensó que era coincidencia, pero con el tiempo notó que el hombre seguía sus movimientos, cuándo salía, cuándo volvía y hasta con quién estaba. La descripción del acosador me heló la sangre. Alto, con una ligera joroba, cabello ralo y una sonrisa torcida que no parecía sincera. Era exactamente como mi vecino del piso inferior, Eduardo. Eduardo siempre había sido raro, vivía solo, salía poco, y tenía esa costumbre de quedarse mucho rato mirando por la ventana de su sala, que daba directo a la calle. Había intentado ser amigable con él cuando me mudé,
pero sus respuestas eran cortas y evasivas. Algo en su actitud siempre me incomodó, pero nunca le di demasiada importancia. Hasta ahora, pasé los días siguientes comparando lo que leía en el blog con lo que sabía de Eduardo. Otra entrada mencionaba a un hombre con la misma descripción que solía ofrecer ayuda a mujeres en el edificio, pero luego insistía en entrar a sus apartamentos para asegurarse de que todo estaba bien. Recordé la vez que insistió en ayudarme con las bolsas del supermercado y cómo se había quedado en mi puerta, hablando y observando con demasiada atención, hasta que le pedí que se fuera. No podía ignorar las coincidencias. Un día decidí hablar con una de mis vecinas más antiguas, doña Lidia. Era amable y siempre estaba al tanto de lo que pasaba en el edificio. ¿Qué opinas de Eduardo?, le pregunté casualmente, como si no me importara demasiado. Doña Lidia hizo una mueca. Es raro, siempre lo ha sido. Vive aquí desde hace unos años, pero nadie sabe mucho de él. Algunas mujeres del edificio han tenido problemas con él, pero nunca pasa nada grave, así que se queda. Esa respuesta me dejó intranquila. Esa noche volví al blog y leí todas las entradas relacionadas con Eduardo, o al menos con alguien que coincidía con su descripción. Las historias iban acumulándose, cada vez más perturbadoras. Un día, decidí enfrentarlo. No sé si fue valentía o estupidez, pero no podía seguir con la duda. Bajé al piso inferior y toqué su puerta. Hola Eduardo, ¿qué pasa?, respondió, sin abrir del todo. Necesito hablar contigo sobre algo. Su mirada cambió, como si supiera lo que iba a decir. He leído cosas sobre alguien que se parece mucho a ti. ¿Tienes algo que decir al respecto? No sé de qué hablas. Su voz era tensa. Creo que sabes perfectamente de qué hablo. Antes de que pudiera decir algo más, cerró la puerta en mi cara. Esa misma noche, escuché ruidos extraños en mi puerta, pasos que iban y venían por el pasillo, pero cuando miraba por la mirilla no había nadie. Al día siguiente, encontré un papel doblado debajo de la puerta. Deja de husmear donde no debes. Mis manos temblaban al leerlo. Intenté tranquilizarme, pensando que quizás me estaba volviendo paranoica, pero entonces el blog fue actualizado con una nueva entrada. Para la chica que cree que puede confrontarme, no sabes con quién te estás metiendo. Mi corazón se detuvo. Era un mensaje para mí. Decidí llamar a la policía, pero no tenía pruebas concretas. Les mostré el blog y el papel, pero me dijeron que eso no era suficiente para actuar contra Eduardo. Me recomendaron tener cuidado y reportar cualquier actividad sospechosa. Pasaron unos días en los que todo estuvo en silencio. Pensé que quizá había exagerado, que Eduardo solo quería asustarme para que lo dejara en paz, pero entonces desapareció. Nadie lo vio salir. Su apartamento estaba cerrado con llave, y no se reportaron movimientos. Doña Lidia me comentó que parecía haberse ido de la noche a la mañana, llevándose todo. Pensé que el problema había terminado, pero los mensajes no cesaron. Ahora los recibía en mi correo electrónico. Siempre eran breves, siempre amenazantes. Te estoy observando. Sabes demasiado. Deberías haberte quedado callada. Bloqueé las direcciones. Cambié mis contraseñas, pero los mensajes seguían llegando. Un día, incluso encontré una foto mía, tomada desde la calle mientras estaba en mi sala. Mi vida se volvió un infierno. No podía dormir, no podía comer. Vivía con miedo constante de que algo me pasara. Finalmente, decidí mudarme. Encontré un pequeño apartamento en otro barrio, y dejé el viejo lugar atrás, con la esperanza de que Eduardo, quien estuviera detrás de las amenazas, no me siguiera. Por un tiempo, todo estuvo tranquilo, pero a veces, al abrir mi correo, temo encontrar otro mensaje, y cuando camino por la calle, no puedo evitar mirar por encima del hombro, preguntándome si alguien me está siguiendo. La paranoia nunca se fue del todo,
Y aunque estoy en un lugar nuevo, el miedo sigue conmigo. Ahora sé que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, y que a veces, la curiosidad puede costarte más de lo que estás dispuesto a pagar. Siempre fui el tipo de persona que buscaba emociones fuertes, ya fuera a través de retos absurdos o navegando por rincones oscuros de internet. Fue en una de esas noches, con más café que sentido común, que terminé explorando la Deep Web. Había oído rumores sobre sitios perturbadores, pero hasta entonces nunca había encontrado nada que realmente me pusiera los pelos de punta. Esa noche, sin embargo, fue diferente. En un foro poco concurrido, alguien compartió un enlace con un mensaje intrigante. ¿Quieres saber cómo y cuándo morirás? Aquí lo descubrirás. La idea era absurda, casi cómica, pero algo en mí quiso saber más, aunque fuera para burlarme de los crédulos que caerían en eso. El enlace me llevó a una página simple, de fondo negro con letras rojas que parpadeaban. Un chat en vivo ocupaba la mayor parte de la pantalla, con personas ingresando sus nombres y la inicial de su apellido. Ejemplo tras ejemplo. Usuario 1, María C. Ayo, administrador, 15 de mayo de 2032, atropellada en un cruce peatonal. Usuario 2, Jorge L. Administrador, 3 de diciembre de 2024, ataque cardíaco mientras duermes. La precisión era inquietante. Los usuarios parecían tomárselo como una broma. Algunos incluso reían o trataban de desafiar al administrador, pero este respondía a cada predicción con calma mecánica, sin error ni demora. Era solo un juego, ¿verdad? No podía ser otra cosa. Decidí intentarlo, confiado en que no pasaría nada. Escribí en el chat, Luis M. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, mientras esperaba la respuesta. El cursor parpadeó unos segundos antes de que el administrador escribiera: no es tu momento de saberlo, Luis. Sigue observando. Me quedé congelado. ¿Por qué me dirían eso? Cerré la página de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Durante los días siguientes, intenté olvidar la experiencia. Sin embargo, algo en mí seguía dándole vueltas. La curiosidad pudo más que el miedo, y un par de noches después, regresé al sitio. Esta vez no participaría, solo observaría. El chat estaba activo como siempre. La gente seguía dando sus nombres y recibiendo predicciones. La mayoría eran fechas lejanas, muertes comunes, enfermedades, accidentes, vejez, pero algunas eran mucho más cercanas. Una en particular me llamó la atención. Usuario 27, Ana T., administrador, 15 de noviembre de 2024, envenenada en un café de Ciudad de México. La precisión me dejó intranquilo. ¿Cómo podían inventarse algo así? Y si lo hacían, ¿por qué con tanto detalle? No le di más vueltas, hasta una semana después, cuando leí una noticia que me dejó helado. Una mujer en Ciudad de México había sido encontrada muerta en un café. La causa: envenenamiento. Mi mente conectó los puntos de inmediato. La fecha coincidía, y aunque no recordaba el nombre del usuario, el escenario era idéntico. Pasé días justificando lo ocurrido. Podía ser una coincidencia, una broma muy bien ejecutada, pero conforme seguía visitando el sitio, empecé a notar un patrón. Las muertes más cercanas siempre se cumplían al pie de la letra. Con el tiempo, el sitio se convirtió en una obsesión. Anotaba las predicciones más inminentes y buscaba noticias que las confirmaran. Cada vez que encontraba una coincidencia, un vacío se instalaba en mi pecho. ¿Era magia? ¿O había alguien detrás de las muertes? Intenté buscar pistas en el sitio.
Algunos usuarios preguntaban lo mismo que yo. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién está detrás? Pero el administrador nunca respondía a preguntas, solo daba fechas, causas y nada más. Una noche, mientras leía el chat, ocurrió algo diferente. El administrador escribió un mensaje dirigido a todos. Hay muchos espectadores aquí, pero pocos tienen el valor de participar. Para ustedes, los que solo observan, tengo una sorpresa. El silencio en el chat fue absoluto por unos segundos, hasta que alguien preguntó qué quería decir. He decidido darles a ustedes, los curiosos, la oportunidad de saber su destino. Revisen sus correos electrónicos. Mi estómago cayó al suelo. Cerré la página de inmediato, pero la ansiedad ya se había instalado. Abrí mi correo con manos temblorosas, temiendo lo que encontraría. Ahí estaba, un mensaje sin remitente, con el asunto, tu destino. No me atreví a abrirlo. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, mientras mi mente corría en círculos. ¿Qué haría si realmente contenía mi fecha y causa de muerte? ¿Y si no podía hacer nada para evitarlo? Apagué la computadora, pero la intriga era demasiado fuerte. En mi mente, veía el mensaje como si estuviera vivo, pulsando, exigiendo ser leído. Me pasé la noche, dando vueltas en la cama, intentando decidir qué hacer. Si lo abría, perdería la poca paz que me quedaba. Pero si no lo hacía, el misterio me consumiría. Y así terminó mi noche, con el cursor sobre el correo, mi dedo dudando si dar clic o no. Era mejor saber o ignorar. No lo sé, quizás nunca lo sepa. Lo único que sé es que desde entonces no he vuelto a sentirme seguro. Nunca he sido supersticioso ni crédulo. Siempre pensé que esas historias sobre la Deep Web y sus leyendas eran exageraciones para asustar a curiosos. Pero cuando la moda de las cajas misteriosas volvió a ser viral, algo en mí despertó esa curiosidad morbosa. La novedad era que ahora las vendían en la Deep Web a precios ridículos, tan bajos como $1. Yo vivo solo en un departamento pequeño en Santiago de Chile, con poco más que mi computadora y un sofá. A decir verdad, invertir $1 en una de esas cajas no me parecía gran cosa. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Una estafa. No tenía nada que perder. Encontrar el sitio fue más fácil de lo que esperaba. Tras unas búsquedas cuidadosas y entrar en un mercado encriptado, hallé una sección dedicada a las cajas misteriosas. La descripción era escueta: caja misteriosa, contenido único, precio, tiempo estimado de entrega, 30 días. Pagué con un poco de criptomoneda que tenía de un experimento fallido con inversiones y olvidé el asunto. Pasaron los días, y después un mes, sin que llegara nada. Me reí de mi ingenuidad, asumiendo que había sido estafado. No le di más vueltas. Sin embargo, una semana y media después, me desperté con un ruido extraño en la puerta de entrada. Al abrirla, encontré una pequeña caja negra enterrada en la alfombra del pasillo. Era diminuta, del tamaño de una cajita para guardar joyas, y tenía un signo de interrogación dibujado en blanco. Mi primera reacción fue de sorpresa, pero también de incomodidad. Nadie más en el edificio sabía que había pedido algo por la Deep Web. ¿Cómo llegó esa caja hasta mi puerta? Entré con la caja en la mano, cerrando la puerta detrás de mí. La coloqué sobre la mesa del comedor y la observé por un momento. No pesaba nada. La abrí con cuidado, como si esperara que algo saltara de su interior. Dentro había un anillo de bodas. Era sencillo, de oro, con manchas oscuras que al principio pensé que eran restos de óxido o algún tipo de suciedad. Al mirarlo más de cerca, me di cuenta de que esas manchas tenían un tono rojizo profundo,
No podía explicarlo, pero algo en el anillo me incomodaba profundamente. Lo dejé sobre la mesa y traté de distraerme viendo televisión, pero mi mente seguía regresando a esa caja y su contenido. Pasaron unos días, y aunque intenté ignorar el anillo, no podía dejar de pensar en él. Había algo perturbador en la idea de que me llegara algo tan personal, un anillo de bodas, desde un rincón oscuro de Internet. Decidí examinarlo con más cuidado. En el interior del anillo había unas iniciales grabadas. MG, no había nada más. La curiosidad me llevó a publicar una foto del anillo en varios foros y grupos en línea, preguntando si alguien sabía algo. No obtuve respuestas durante varios días, pero finalmente, una noche, recibí un mensaje privado en X, antes Twitter. El mensaje era breve. ¿Dónde conseguiste ese anillo? Le respondí que lo había comprado en la Deep Web, como parte de una caja misteriosa. La persona del otro lado, cuyo perfil decía ser de Uruguay, me pidió más detalles. Después de un intercambio rápido, me dijo algo que me dejó helado. Mi esposa tenía ese anillo. Está desaparecida desde hace casi 2 meses. El hombre, que se presentó como Sebastián, me envió una foto de su esposa y otra del anillo. Era idéntico al que tenía en mis manos. Las iniciales, el diseño, incluso las manchas oscuras, todo encajaba. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que un anillo desde Uruguay llegara a mis manos en Chile a través de una página de la Deep Web? Intenté explicarle que yo no sabía nada sobre su esposa, que solo había recibido el anillo como parte de un juego estúpido. Sebastián parecía desesperado. Me pidió que le enviara el anillo de vuelta, diciendo que tal vez podría ser una pista para encontrarla. Accedí, sin saber si eso tenía algún sentido, pero queriendo deshacerme de esa carga lo antes posible. Le envié el anillo por correo internacional al día siguiente. La transacción me dejó una sensación de vacío y una inquietud difícil de describir. Durante semanas, no supe nada más de Sebastián ni de su esposa. Un día, mientras revisaba las noticias en línea, vi un titular que me dejó paralizado. Encuentran cuerpo de mujer desaparecida en un bosque de Uruguay. Abrí el artículo con el corazón acelerado. Decía que la mujer había sido encontrada en avanzado estado de descomposición, pero que se trataba de un caso de desaparición reportado meses atrás. Sebastián había identificado el cuerpo. Era su esposa. Nunca he sido de las que se asustan fácilmente, pero esa noche cambió todo. Estaba aburrida, navegando sin rumbo por internet, cuando me topé con un hilo sobre cosas extrañas que la gente encuentra en la Deep Web. En la mayoría de los casos eran exageraciones, videos falsos, páginas de venta de órganos que nadie podía confirmar, cosas que más bien servían para asustar a los ingenuos. Pero uno de los comentarios llamó mi atención. Hay un sitio que hace streams frente a casas al azar. Nadie sabe cómo eligen las casas, pero es inquietante. Esa simple descripción me atrapó. Era tarde, mis amigos estaban ocupados, y no tenía otra cosa que hacer, así que me adentré en la Deep Web, siguiendo las instrucciones del hilo. El sitio era difícil de encontrar, como si estuviera escondido a propósito. Después de varias páginas y enlaces rotos, finalmente llegué a una interfaz oscura y simple con una transmisión en vivo en el centro. La cámara mostraba una casa cualquiera, una fachada gris, un jardín pequeño y una puerta de madera. No había nada particularmente extraño en la escena, pero el hecho de que alguien estuviera transmitiendo frente a una casa de un desconocido sin motivo aparente, me provocó escalofríos. Había un chat al lado de la transmisión, donde los espectadores escribían cosas como Tior, y los que ando stupis canusorena esta vez. Se ve tranquila esa calle, pero seguro pasa algo raro. Los mensajes no parecían malintencionados, solo curiosos. Me quedé un rato mirando, sin poder apartar la vista. Pasaron a otra casa,
luego otra. Era como si alguien estuviera conduciendo por barrios al azar y apuntando la cámara hacia los hogares. Estaba a punto de cerrar la página cuando reconocí algo. La cámara se había detenido frente a un edificio de apartamentos. Mi edificio. Mi corazón dio un vuelco. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero entonces, la cámara giró lentamente hacia una ventana en el segundo piso. Mi ventana. El chat explotó. Miren esa ventana. Parece que alguien está ahí. ¿Creen que esté vacía? ¿Y si tocan la puerta? Sentí que me faltaba el aire. Cerré la página de inmediato y apagué la computadora. Me quedé quieta, intentando escuchar cualquier ruido fuera de lo normal. Miré por la ventana, pero todo estaba tranquilo. El pasillo del edificio estaba vacío, y las luces de los departamentos vecinos se veían normales. Me convencí de que solo era una coincidencia. Tal vez alguien había grabado mi edificio en algún momento, y ahora lo estaban transmitiendo como parte de una broma. Sí, eso tenía que ser, pero no pude evitar sentirme observada. No dormí esa noche. Cada sonido, cada sombra que se movía en la calle, me ponía los nervios de punta. Alrededor de las 3 de la mañana, creí escuchar pasos fuera de mi puerta. Me acerqué despacio y miré por la mirilla, pero no había nadie. Por la mañana, revisé el pasillo y encontré todo en orden. Bajé al primer piso y hablé con el conserje, preguntándole si alguien había estado rondando el edificio. Me dijo que no, que todo había estado tranquilo. Intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero esa sensación de paranoia seguía allí, como una sombra que no se iba. Decidí volver a la página. Quería confirmar si la transmisión aún estaba activa, si seguían mostrando mi edificio o si ya habían pasado a otra cosa. Después de un rato, logré encontrarla de nuevo. La cámara seguía transmitiendo, pero ya no mostraba mi edificio. Ahora apuntaba hacia otra casa, en una ciudad completamente distinta, según los comentarios del chat. Sentí un alivio momentáneo, pero algo seguía sin cuadrar. Me desconecté y traté de seguir con mi día, pero todo me parecía sospechoso. Sentía que alguien me seguía cuando salía a la calle, que las miradas de los vecinos duraban un segundo más de lo normal. En casa, cerraba las cortinas, pero aún así sentía que alguien estaba al otro lado, esperando. Unos días después, recibí un mensaje extraño en mi correo personal. No tenía asunto, solo un enlace. No reconocí la dirección, pero algo en mí sabía de dónde venía. Contra mi mejor juicio, hice clic. El enlace me llevó de nuevo al sitio. Esta vez, la cámara estaba apagada. En su lugar, había un mensaje en letras rojas. Gracias por tu interés. Nos vemos pronto. Apagué la computadora de inmediato. Mi paranoia se convirtió en terror. Cerré todas las puertas con llave y moví los muebles para bloquearlas. Esa noche no dormí, con un cuchillo en la mano y el corazón latiendo como tambor. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, al menos en apariencia. Nadie más apareció frente a mi edificio, y los días pasaron sin incidentes, pero la sensación de ser vigilada nunca desapareció del todo. Ahora sé que hay cosas en la Deep Web que es mejor no explorar. Algunas puertas nunca deberían abrirse, porque no sabes quién está mirando desde el otro lado. Siempre me he considerado un tipo curioso, uno que no le teme a explorar los rincones oscuros de Internet. La Deep Web siempre me pareció más un mito que una realidad. Un lugar lleno de exageraciones y leyendas urbanas. Pero una noche, mientras navegaba sin rumbo en foros clandestinos, me encontré con algo que llamó mi atención. Un anuncio que ofrecía teléfonos celulares de última generación a precios ridículamente bajos. Un iPhone 16 Pro Max por solo $100, nuevo, desbloqueado y con todo lo necesario para usarlo. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad.
Pero ¿qué era lo peor que podía pasar? Pensé que lo más probable era que me estafaran y perdiera el dinero. Pero la curiosidad pudo más. Seguí las instrucciones del anuncio y realicé la compra. Pagué en Bitcoin a una dirección proporcionada por el vendedor. No hubo confirmación ni seguimiento, solo una escueta respuesta: el paquete llegará en una semana. Pasaron los días y comencé a resignarme a la idea de que había caído en una estafa. Pero una semana después, cuando regresé a casa del trabajo, había un pequeño paquete marrón en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Al abrirlo, me encontré con una caja impecable que contenía el teléfono. Era exactamente como lo describieron, completamente funcional, con un cargador y ni un solo rasguño. Parecía salido de una tienda oficial. Lo encendí, lo configuré y todo funcionaba perfectamente. Me sentí como un genio por haber conseguido esa ganga. Pero mi euforia duró poco. Mientras exploraba el teléfono, noté algo extraño. En la galería había 3 fotos y 3 videos. No le di importancia al principio, asumiendo que el vendedor había olvidado borrarlos. Sin embargo, mi curiosidad me llevó a echar un vistazo. Las fotos mostraban a una joven que parecía estar en sus 20 años. Su cabello rubio y sus ojos azules destacaban bajo la luz natural de las tomas. En una de las fotos estaba en un café al aire libre, en otra, frente a un espejo, con una pose juguetona, y la tercera era en un parque, sentada en una banca, con una sonrisa despreocupada. Algo en esas imágenes me puso incómodo, aunque no podía explicar por qué. Luego revisé los videos. El primero era oscuro, filmado en lo que parecía un bosque de noche. Una figura, con una sudadera y el rostro cubierto, estaba cavando un agujero en la tierra. El sonido del metal contra el suelo seco era lo único que se escuchaba. El segundo video mostraba a la misma figura, ya con un agujero considerablemente más profundo. Esta vez, cargaba una bolsa negra, grande y pesada. La arrojó dentro del agujero, sin esfuerzo, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Fue el tercer video, el que me dejó helado. La cámara grababa desde el mismo ángulo, pero esta vez, la bolsa se movía, se retorcía, como si algo vivo estuviera dentro. La figura no reaccionó, simplemente comenzó a cubrirla con tierra mientras el movimiento cesaba lentamente. El video terminó abruptamente. Me quedé paralizado. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero cada posibilidad era más aterradora que la anterior. Las fotos y los videos no estaban allí por accidente. Alguien los había dejado a propósito, como si quisieran que los viera. El teléfono no tenía ninguna otra aplicación instalada, ni rastros de sus antiguos dueños. Intenté buscar información en internet sobre la joven de las fotos, pero no encontré nada. Sin embargo, algo en esos videos era demasiado claro. No necesitaba ser un detective para entender lo que estaba viendo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la bolsa moviéndose. Me preguntaba quién era la figura en los videos, y si lo que había enterrado realmente era lo que parecía. Un par de días después, publiqué las fotos y un resumen de lo que había encontrado en un foro de True Crime, esperando que alguien pudiera ayudarme a identificar a la chica o al lugar del video. Un usuario respondió: la joven parece francesa, pero no estoy seguro. Esas fotos parecen tomadas en algún lugar de Europa. Otro comentó algo que me hizo sudar frío: ese bosque parece similar a uno cerca de mi ciudad. Es un lugar conocido
por desapariciones extrañas. Las respuestas no me llevaron a ninguna conclusión concreta, pero una noche recibí un mensaje privado que me dejó helado. Sé dónde conseguiste ese teléfono. No deberías haberlo comprado. El remitente no tenía nombre ni foto de perfil, pero el mensaje continuó. Esos teléfonos se venden con un propósito. Tú ya has visto lo que no debías. Devuélvelo o destrúyelo, pero no lo uses. Mi paranoia se disparó. ¿Cómo sabía esta persona que tenía el teléfono? ¿Era una advertencia genuina o alguien jugando conmigo? Decidí tomar el consejo en serio. Saqué el teléfono de mi casa, lo envolví en una bolsa y lo arrojé en un basurero a kilómetros de distancia. No quería tener nada que ver con eso, pero aún así, no podía escapar de la sensación de ser observado. Por semanas, sentí que alguien me seguía. Había autos que pasaban demasiado lento frente a mi casa, sombras que parecían moverse en la periferia de mi visión. Una noche, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Solo tenía una frase escrita: no puedes deshacer lo que viste. Desde entonces he estado mirando por encima del hombro. No sé si fue una broma macabra o algo más siniestro, pero he aprendido una lección. Las gangas de la Deep Web siempre tienen un precio, y el mío fue algo más que $100. La historia comienza una noche común, con la lluvia golpeando las ventanas de mi cuarto y la luz de la computadora iluminando mi cara. Había decidido hacer algo que jamás pensé que haría: entrar a la Deep Web. Mi curiosidad, mezclada con la desconfianza hacia mi novio, me impulsó a tomar la decisión. No me consideraba una persona suspicaz, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Llevábamos más de un año juntos, pero desde hace unas semanas, algo había cambiado en su comportamiento. Su teléfono siempre estaba apagado cuando salía. Sus mensajes tardaban más en responder, y esas pequeñas mentiras que antes me parecían inofensivas, ahora me parecían demasiado obvias. Sin embargo, nunca quise confrontarlo sin pruebas. No quería ser esa chica paranoica, pero ya no podía seguir ignorando las señales. De alguna manera, alguien me había hablado de un sitio en la Deep Web que supuestamente ofrecía acceso a información privada de personas, incluyendo imágenes y videos comprometidos. Me dijeron que podía buscar a alguien por su nombre y encontrar fotos o incluso más detalles sobre su vida, si sabía en qué página buscar. Estaba aterrada, pero al mismo tiempo, la curiosidad me consumía. Pensé que solo una búsqueda rápida sería suficiente para aclarar mis dudas. Con nervios en el estómago, me adentré en ese oscuro rincón de Internet. Mi computadora conectada a una VPN parecía ser mi único refugio mientras navegaba por ese laberinto digital. Encontré el sitio después de una búsqueda breve. Un portal con una interfaz minimalista, sin adornos ni distracciones. Solo había un campo de búsqueda donde podía escribir un nombre. Así que lo hice. Escribí su nombre completo, el de mi novio, y apreté Enter. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras esperaba que la página cargara. Pensé que tal vez me estaba volviendo paranoica, que probablemente no encontraría nada. Pero la pantalla cambió. Aparecieron imágenes borrosas al principio. Luego se fueron enfocando lentamente, hasta que vi lo que más temía: fotos de mi novio, tomadas en lo que parecía ser un hotel barato, con mujeres que no reconocía. En algunas de las imágenes se reían juntos, se tocaban, y en otras, estaba claro que había algo más que una simple amistad. Mi respiración se aceleró. Sabía que eso era lo que había venido a buscar, pero ahora que lo tenía frente a mí, me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Apreté mis puños,
Sentí una oleada de ira, pero también de tristeza. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo traicionarme de esa manera? Decidí confrontarlo. Tomé mi teléfono, llamé, y le pedí que viniera a casa esa noche. No sabía qué iba a hacer después, pero tenía que hacerlo. No podía seguir ignorando lo evidente. Cuando llegó, no dije nada al principio, solo lo miré fijamente. Sabía que algo había cambiado en él también. Pero lo que más me sorprendió fue que parecía tranquilo, como si no tuviera miedo. Me senté frente a él y le mostré las imágenes en mi computadora. Su cara cambió al instante. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, mirando las fotos. No importa, lo único que importa es que ya no puedo seguir contigo, respondí, tratando de mantener la calma. Puedo decir que nunca había visto a alguien tan perdido en ese momento. Él trató de excusarse, de decirme que todo había sido un error, que nunca pensó que se enteraría, pero ya era demasiado tarde. Había sido una mentira tras otra, y yo ya no estaba dispuesta a seguir en esa relación. Cuando se fue, me sentí aliviada, pero al mismo tiempo vacía. Había tomado la decisión correcta, pero mi cabeza seguía dando vueltas con la idea de las fotos. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en la humillación que sentí al darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Pensé que podría seguir adelante, borrar todo de mi mente, y seguir con mi vida, pero eso no fue lo que sucedió. Al día siguiente, algo extraño comenzó a suceder. Recibí un mensaje en mi correo electrónico. No era algo que esperaba, y mucho menos en esa página de la Deep Web. El mensaje decía: sabemos lo que hiciste. Si no pagas, comenzaremos a filtrar fotos tuyas en la red. Pensé que era una broma, una amenaza vacía, pero la dirección de correo era legítima, y la sensación en mi estómago me dijo lo contrario. En el fondo, sabía que mi curiosidad me había llevado a algo peligroso. Aquellos sitios no eran inocentes. Nadie juega con la Deep Web y sale impune. Comencé a revisar mi computadora, mi correo, mis redes sociales. Encontré que alguien había accedido a mi cuenta de Instagram. Había cambiado mi foto de perfil por una imagen mía, en la que aparecía sin mi conocimiento, tomada en uno de esos momentos de descuido en los que no te das cuenta que alguien te está observando. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Pasaron horas, tal vez días, sin que me atreviera a hacer nada. Cada vez que miraba mi teléfono, temía que algo peor estuviera sucediendo. Las amenazas llegaron a ser más explícitas, y en algún punto, me dijeron que el precio para detener la filtración era claro: paga 0.5 PTC, o las fotos serán compartidas. No tenía esa cantidad de dinero. Pensé que podría ignorarlo, que tal vez se detendrían, pero cada mensaje me lo recordaba con más insistencia. Finalmente, el miedo superó mi sentido común. Me metí en una página de intercambio de criptomonedas. Convertí todo el dinero que pude reunir en Bitcoin y pagué. No quise mirar atrás, no quise pensar en lo que estaba haciendo. Solo quería que todo terminara. Pero no lo hizo. No fueron solo las fotos. Los mensajes siguieron llegando, cada vez más invasivos, con detalles de mi vida personal que no podían haber sabido si no estuvieran vigilándome constantemente. Cada vez que pensaba que había hecho lo correcto, cada vez que sentía que estaba a salvo, algo peor llegaba. El miedo se convirtió en desesperación. Mi vida había quedado en manos de alguien que no conocía, y todo por una simple búsqueda de respuestas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? Las horas se volvieron días, y los días semanas, con mi vida en un constante estado de alerta. Ahora, cada vez que veo mi teléfono o abro mi computadora, me acuerdo de aquel mensaje en la Deep Web,
y el peso de lo que pagué nunca me deja en paz. Lo peor de todo, no fue el precio en BTC que pagué. Lo peor de todo, es que nunca volví a sentirme segura en mi propia vida.